Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Durante el curso hemos procurado reducir el uso de tecnicismos para facilitar la comprensión de aquello que explicábamos, pero es importante que conozcáis algunos términos recurrentes que encontraréis en documentaciones y blogs sobre testing. Dos de ellos son las palabras should y doc que trataremos en este vídeo. SUT es el acrónimo de System Under Test, aunque también se le conoce como Subject Under Test o Software Under Test. En esencia, el SUT es la porción de código que se quiere probar, es el protagonista de nuestro test. La granularidad del SUT puede variar dependiendo del tipo de prueba, desde un método específico de una clase hasta un módulo o incluso un flujo funcional completo de una aplicación. Por este motivo, a veces encontramos otras siglas como MUT, FUT o CUT para hablar específicamente del método bajo prueba, la función bajo prueba o la clase bajo prueba. Por otro lado, DOC es el acrónimo de Dependent on Component, que podríamos traducir como componente dependiente y hace referencia a una dependencia o colaborador necesario para que el SUT funcione correctamente. En el blog de Tomek Kazanowski, autor de varios libros de testing, se presenta la siguiente tabla con casos de SUTs y DOCs en pruebas con diferentes niveles de granularidad. Por ejemplo, al probar una clase que fuera un agregado de factura, se podría necesitar la existencia de una entidad de producto como un doc, o al probar la aplicación entera, como cuando se ejecuta un endpoint de nuestra API, podría requerirse una clase que interactuara con un servicio web externo. Si bien estos ejemplos son válidos, pueden inducir a pensar que ciertos docs solo aplican a pruebas con una granularidad específica, lo cual no es correcto. La realidad es que muchos docs pueden aparecer en pruebas de distintas granularidades. Por ejemplo, una entidad categoría podría ser una dependencia tanto en una prueba de la clase producto como en una prueba de un caso de uso o del endpoint de creación de productos. Lo mismo ocurre con una clase de repositorio para acceder a la base de datos o una clase que realice peticiones a una API de terceros. Mientras que el SUT siempre debe ser código real, un doc puede ser real o sustituido por un doble de prueba dependiendo de la naturaleza del test. En los test puramente unitarios, es crucial aislar el SUT del doc para obtener resultados más rápidos y confiables. Por ejemplo, en la prueba del caso de uso de creación del producto que vimos en vídeos anteriores, consideraríamos que el SUT sería el propio caso de uso que queremos probar o, si lo preferimos, su método run, mientras que el doc sería la interfaz del repositorio de productos. Al querer probarlo de forma unitaria, creamos un doble de dicha interfaz con Mockery que posteriormente pasamos al constructor de nuestro SUT, que es el caso de uso. Para que quede totalmente clara la diferencia, os vamos a mostrar un ejemplo de cómo una misma clase podría ser un SUT o un doc según si actúa como la clase bajo prueba en sí o como una mera clase colaboradora del test. Si quisiéramos probar el método que actualiza el precio de mercado de un jugador según su rendimiento, entonces la entidad del jugador sería el SUT. Por contra, si estuviéramos probando el método fichar jugador de una clase de agregado equipo para comprobar las validaciones de que no excede el número máximo de la plantilla ni el presupuesto del club, entonces la entidad jugador que recibe el método sería el doc, al igual que lo serían el resto de clases del constructor, mientras que la clase de agregado actuaría como el SUT de la prueba. Para cerrar este tutorial, queremos destacar un par de consejos importantes. El primero es que debemos evitar a toda costa probar el doc en lugar del SUT, lo cual es un error habitual. Es fácil que sin darnos cuenta acabemos evaluando más el comportamiento de la dependencia que del propio sistema bajo prueba. En este sentido, es clave tener claro qué queremos realmente verificar. El segundo es que encontrar un SUT con muchos docs suele ser un indicador de lo que se conoce como code smell o mal diseño de nuestro código. Si un SUT depende de muchos componentes, podría ser un indicio de que tiene demasiadas responsabilidades y necesita una refactorización. Con esta última diapositiva concluimos el vídeo de hoy. Esperamos haberos podido resolver las dudas respecto a estos dos conceptos pertenecientes a la jerga del testing y que ahora tengáis una buena comprensión de la relación entre SUT y doc. Nos vemos en la próxima entrega y hasta entonces
Un fuerte abrazo.